Cuando se anunció que el Ministerio de Educación establecía como una prioridad el diseño de una política de igualdad de género, muchos aplaudieron, pero otros se preocuparon y lanzaron muchísimas críticas, que detrás de eso había ideología de género. ¿Qué es ideología de género? ¿Qué es una política de igualdad de género? Vamos a hablar con personas que se han especializado en este tema. Virtudes Rosa, directora del Instituto de Género y Familia de la UAS, la antropóloga Tajira Vargas y la comunicadora especializada en el tema y feminista Millicent Uribe. Buenas noches, siéntanse en casa, amigas todas. Gracias. Vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo, y yo creo que lo primero es definir qué es ideología de género. Algunos dicen, entonces es la sociedad que va a definir que mi hijo, que nació varón, es hembra. Yo he leído eso es ideología de género, eso es lo que pretende la Orden Departamental de Educación. ¿Quién arranca? Bueno, primero la Orden Departamental en ningún momento habla de ideología de género, ni el plan decenal tampoco, ni la reforma educativa que se hizo, el pacto por la reforma educativa en el 2014, ni la Estrategia Nacional de Desarrollo. Todos hablan de perspectiva de género, de la transversalización del enfoque de género, que viene de atrás, desde el plan decenal de educación, y está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se supone que todas las políticas públicas que haga el gobierno deben tener una transversalización de enfoque de género. Y está en la Constitución Dominicana. Y está en la Constitución de la República. Entonces, realmente una cosa es hablar de la perspectiva de género, del enfoque de género o de una política de género, y otra cosa es ideología de género, que no es un concepto que ha manejado educación ni que se ha manejado en ninguno de los documentos mencionados, sino que es una interpretación que hacen de una manera, vamos a decir, distorsionada sobre lo que realmente supone aplicar el enfoque de género, aplicar la perspectiva de género y transversalizar género en todas las políticas. Precisamente, cuando salió la orden y se suscitó este debate, yo como comunicadora quise hacer un análisis de contenido de la orden departamental y veo que la palabra que se usa es política de género. Y política de género es un conjunto de medidas, de reformas que tú como Estado estás llamado a tomar, y así está consignado en esos documentos que Tajira citaba, para tú contribuir a disminuir la desigualdad entre los géneros. Y eso aquí en República Dominicana yo creo que es importante hablar del contexto, porque muchas personas entendían que aquí no era necesario, que ese no es un tema prioritario. Yo lo veo como un asunto de vida o muerte. Recordemos que según los datos oficiales, que suelen ser cifras bastante conservadoras, apenas el año pasado, 88 mujeres perdieron la vida a manos de hombres como consecuencia de los feminicidios. Pero más interesante también es lo que hay en el ideario de los alumnos y de las alumnas en el país. Estuve viendo algunas investigaciones, bueno, Tajira tiene de hecho un estudio del tema de la violencia en las escuelas, pero recientemente, el año pasado, Oxfam publicó un informe y señalaba que aquí la mayoría de los y las jóvenes te normaliza la práctica de la violencia de género, te justifica y te dice que los celos son amor, te dice que es correcto que si un hombre, lo justifica que un hombre ebrio pueda violentar a una mujer, justifica la violación sexual a partir de la indumentaria de la mujer. Entonces, creo que es importante y la propiedad, eso, de que la mujer pasa como a ser propiedad del hombre. Exacto. Y no solo eso, yo hice un estudio en las escuelas, sí, que todavía no se ha publicado y que no, por eso no lo cito casi en mis artículos, sobre precisamente las relaciones de género, hace 2 años. Y en ese estudio se muestra cómo en el aula hay una división sexista, donde los maestros y las maestras mandan a las muchachas a los actos y promueven el arte y la parte cultural hacia las muchachas, y a los muchachos toda la parte más técnica de las matemáticas y todo lo demás. Pero además, eso se da hoy día, porque hay eso algunos se da que dicen hoy que día, no. Hoy se sigue dando eso, hoy se sigue dando eso. Y el tema del cuerpo de las muchachas es un tema permanente de persecución, de represión, de violencia
por parte de los maestros y las maestras. Pero además tú tienes una población masculina que es tratada también en una situación de exclusión al interior de las aulas y de las escuelas. ¿Por qué? Porque los muchachos te los botan por cualquier cosa de la escuela y eso va generando un proceso que afecta a la deserción escolar. Ahora mismo la más alta deserción escolar se da de la población masculina y por eso lo que tenemos es una educación feminizada y eso es desigualdad de género, ¿no? O sea, que es una igualdad de género que no necesariamente beneficia exclusivamente No, a la para mujer, nada. sino a ambos. Es que cuando el ministerio saca la orden departamental, lo que se establece es, lo que ordena es que se cree la metodología Exacto. para diseñar una política de igualdad de género. Ni siquiera está planteándose la creación en esa orden de la política de igualdad de género. Y como bien decía Tajira, lo que está haciendo es cumpliendo con un mandato de diversos ordenamientos legales, la Constitución, el pacto educativo que queremos, es importante señalar que fue firmado por todas las personas que están encabezando la oposición a esta orden departamental. Todos los Parece sectores que no del lo Todos los leyeron. sectores. Entonces, es importante que sepamos que cuando estamos hablando de género, lo que estamos es utilizando un concepto, una categoría de análisis para poder estudiar la relación entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Esa ideología de género a la que tanto temen, o sea, ¿qué es? ¿Dónde se ha aplicado? Es que no existe la que ideología no de existe. género. O sea, mira, el concepto de género viene de la antropología. O sea, los primeros estudios que se hicieron, antropológicos que se hicieron en la parte de las Indias, de las Islas Melanesia, que lo hizo Bronislaw Manilowski a principios del siglo XX, ¿no? Los estudios hechos por Margaret Mead en las Islas Samoa demuestran que las mujeres y los hombres en diferentes sociedades tienen diferentes roles, que los roles que nos atribuyen a nosotras las Eso mujeres, es que nos asignan que muestran roles a nosotras en esta sociedad, no necesariamente se asignan en Australia. Por ejemplo, yo hice un estudio en Guinea Ecuatorial sobre el tema del fracaso escolar en centros educativos y la participación de las niñas, porque allá pasa al revés. Quienes están fuera, quienes están más excluidas son las niñas. ¿Y quiénes son las que cargan más toda la parte de trabajo fuerte, trabajo forzado? Son las mujeres en Guinea Ecuatorial. Son ellas las que cargan la leña, son ellas las que llevan 5, 6, 10 manos de plátano en un saco en la espalda, son las que hacen el trabajo de la agricultura. O sea, son otros roles diferentes y por eso es que se habla de género, porque es cómo culturalmente nos asignan roles a mujeres y a hombres en una sociedad u otra. Esos sectores que se oponen a la orden departamental entienden que se está promoviendo la comunidad LGTB con esta orden y entienden que ante ese concepto de que en algunas personas el sexo con el que se nace, el biológico, a veces no coincide con el rol, el género que se lleva socialmente, el género preferido y la preferencia sexual. Esto se da en algunos casos, pero ellos pretenden que a través de esta orden departamental eso es lo que se está promoviendo y nada que ver. Yo Exacto, pienso que el ellos tema están es- claros de que no es así, pero están utilizando eso como un cuco. Exacto. Ellos están claros de que no es así, Eso ellos, que- que están manipulando, Claro, porque, que están porque es distorsionando. que los documentos están muy bien claro establecidos. sí. Y nuestra sociedad no es la primera sociedad que va a establecer una política de género en la educación. Y existen experiencias y están ahí los resultados. Sociedades mucho más equitativas, donde tanto hombres como mujeres tienen proyectos de vida mucho más acabados y con más acceso a oportunidades similares para ambos. Lo que pasa es que va quitando poder a esa visión machista, a ese control de parte androcéntrica de la sociedad y va estableciendo a lo que se han estado resistiendo por muchas décadas en nuestra sociedad. Recuerden que nosotros apenas tenemos 77 años, que Con se nos reconoció ciudadanía. la condición de ciudadanas.
O sea, hace apenas 77 años que Ese la es mujer... el temor. Exacto. Mira, Marilena, yo en mis ejercicios comunicacionales también comencé a rastrear el concepto de ideología de género y es bastante confuso. El término básicamente es reivindicado por las personas que supuestamente se oponen a él, pero son las que lo viven reivindicando. En el marco de este debate, yo pienso que ha faltado mucha objetividad y mucha ética, porque tú no puedes someter al país a un debate e intentar frenar una política pública en base a una interpretación que tú tengas. Se supone que como sociedad deberíamos de ponernos de acuerdo en hechos objetivos, en hechos Exacto. reales. Y el tema de ideología de género no es un hecho real, no está en la orden departamental, pero tampoco está en el discurso de las más de 33 organizaciones culturales, académicas, religiosas que han manifestado respaldando esta orden departamental. Pero además entonces es coincido que lo que ha habido es mucha manipulación, es un cuco que se han inventado para frenar todo lo que huela a avance de derechos de las mujeres. Nuestra recomendación, tome la orden departamental, son como 3 o 4 páginas en un lenguaje sencillo que se entiende muy bien para que usted sepa de qué se está tratando el tema, cuál es el debate. Cuando regresemos vamos a hablar de un parrafito muy sencillo que habla de la necesidad de desconstruir estereotipos machistas. Y ellos muestran eso como el cuerpo del delito. ¿Por qué? Cuando volvamos.